La Academia Galáctica de Sifora Prime era un monumento al conocimiento y al orgullo de la civilización estelar. Situada en una órbita serena sobre un planeta cubierto de mares bioluminiscentes, sus torres de cristal y metal se elevaban como lanzas de sabiduría hacia el vacío. Allí, en sus aulas de gravedad controlada, se formaban las mentes más brillantes de cada especie que había alcanzado las estrellas. Los estudiantes venían de mundos de fuego, hielo, gas y roca, unidos por un mismo propósito: comprender los secretos del pasado para dominar el futuro. Aquella jornada, el aire estaba cargado de expectación. Los jóvenes se encontraban en el gran salón de historia intergaláctica, donde las paredes eran pantallas vivas que mostraban imágenes flotantes del pasado. El tema del día, anunciado por los paneles holográficos, era la prohibición humana. Al escuchar ese título, las conversaciones se llenaron de risas y susurros. Los humanos. Bufó Khazar, un estudiante de la especie Litari, su piel cristalina reflejando la luz en tonos iridiscentes. ¿De verdad seguimos estudiando esa fábula? Debe ser por entretenimiento, añadió Terrell, una joven de la especie Telpar, cuyas aletas dorsales vibraban con desdén. Siempre me hace gracia cómo esa especie se autodestruyó antes siquiera de dominar los viajes cuánticos. Otros rieron. Para ellos, los humanos eran una anécdota, una advertencia del pasado, una civilización que había alcanzado la tecnología antes de alcanzar la sabiduría, y que había desaparecido bajo el peso de su propia violencia. El mito contaba que, tras su extinción, el Consejo Galáctico Antiguo decretó una prohibición absoluta: ningún mundo debía investigar ni mencionar a los humanos más allá de los registros educativos. Ninguna sonda, nave o mente sintiente debía acercarse a los restos de su sistema natal. El motivo oficial: riesgo de contaminación tecnológica y cultural. Pero los rumores decían otra cosa. Decían que la humanidad había hecho algo que ninguna otra especie se atrevió a repetir. Mientras los estudiantes bromeaban, la puerta principal se abrió con un suave zumbido. El profesor Naret entró. Era un ser de apariencia imponente, alto, con la piel gris metálica y los ojos brillando con un resplandor azul. Su sola presencia bastó para silenciar la sala. Había sido testigo de más de 3 siglos de historia galáctica. Algunos decían que había visto la frontera donde la luz se curva sobre sí misma. Naret no habló al principio. Caminó hasta el centro del aula y con un leve movimiento de su mano, activó el proyector central. Una esfera luminosa se alzó sobre los estudiantes, expandiéndose hasta cubrir el salón con su luz. Dentro de ella, aparecieron imágenes antiguas, granuladas, con bordes distorsionados por el paso del tiempo. Hoy, dijo con una voz profunda, modulada por siglos de sabiduría, hablaremos de los humanos. No como una leyenda, sino como una advertencia. La primera imagen fue un planeta azul, suspendido en la oscuridad. La Tierra. Los estudiantes contuvieron la respiración. Muchos nunca habían visto imágenes directas del antiguo mundo prohibido. Naret continuó. Ellos fueron los primeros en romper el aislamiento planetario. Los primeros en entender que el vacío no era una frontera, sino un campo de batalla. Las imágenes cambiaron. Se mostraban escenas de guerras, ciudades en ruinas, naves ascendiendo entre llamas, misiles cruzando los cielos. Las expresiones de los jóvenes se tornaron de burla a asombro. Destruyéndose entre sí, comentó Terrell con tono de superioridad. Nada nuevo. Naret la miró, y por primera vez, una chispa de autoridad se encendió en sus ojos. No. Observa mejor. El proyector amplió una escena. Un grupo de soldados humanos avanzaba entre el humo y los escombros. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, pero en sus ojos brillaba una determinación implacable. Uno de ellos se detuvo para levantar a un enemigo herido, arrastrándolo hacia una zona segura. No había odio, solo instinto de supervivencia y compasión. Ellos no peleaban solo por destruir, dijo Naret. Peleaban por proteger. Por mantener viva una idea, que ningún enemigo debía quebrar su espíritu. El aula quedó en silencio. La imagen cambió de nuevo. Se mostraban naves espaciales humanas, de diseño tosco y agresivo, surcando el vacío con energía nuclear.
En comparación con las elegantes estructuras cuánticas de las razas modernas, parecían primitivas. Pero su movimiento transmitía algo innegable: propósito. ¿Qué clase de locura es esta?, preguntó un estudiante de la especie Porna. ¿Por qué arriesgarlo todo por una idea? Nared respondió sin dudar. Porque para ellos, una idea valía más que 1000 vidas. Esa fue su mayor fuerza, y su condena. Las luces parpadearon. La esfera proyectó una última imagen, un mapa estelar con múltiples zonas marcadas en rojo. Cada una correspondía a un enfrentamiento en el que los humanos habían intervenido. Colonias enteras salvadas de la aniquilación. Imperios galácticos detenidos en seco por flotas que parecían surgir de la nada. Los humanos no buscaban poder, prosiguió el profesor. Buscaban equilibrio. Pero el universo no entendió sus métodos. Las razas que hoy gobiernan la galaxia temieron lo que no podían controlar. Y así, decretaron su prohibición. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Por primera vez, Quasar, el más burlón del grupo, bajó la mirada. Profesor, dijo con voz baja. Si eran tan poderosos, ¿por qué desaparecieron? Nared cerró los ojos. En su rostro se mezclaba respeto y melancolía. Esa, susurró, es la pregunta que ha perseguido la galaxia durante 500.000 años. Las luces se atenuaron hasta que solo la esfera luminosa quedó encendida, girando lentamente sobre el centro del aula. En su interior, el planeta Tierra seguía rotando, azul y silencioso, como si esperara algo o a alguien. Entonces, la voz del profesor resonó una última vez. La humanidad no fue destruida. Simplemente, dejó de responder. Y el día que su silencio se rompa, el universo recordará por qué los temía. Nadie habló. Los estudiantes se miraron y por primera vez, comprendieron que aquella prohibición no era una ley, era una advertencia grabada en las estrellas. Y muy, muy lejos, en un punto olvidado del cosmos, algo antiguo despertó brevemente, como si hubiera escuchado su nombre pronunciado una vez más. El rumor se extendió por la Academia Galáctica como un incendio en una selva de gas. Al principio fueron susurros entre pasillos, dicen que alguien accedió al archivo prohibido, escuché que los humanos no desaparecieron del todo, el profesor Nared mostró material clasificado. En cuestión de horas, el rumor se convirtió en obsesión. Los estudiantes más jóvenes, aquellos que siempre se habían burlado de las viejas historias sobre la humanidad, comenzaron a mirar el logotipo del consejo con una mezcla de respeto y miedo. Pero para un grupo en particular, el mito era una provocación imposible de resistir. Quasar, Terrell y otros 3 compañeros de distintas especies formaban el grupo más brillante, y más problemático, de toda la academia. Su curiosidad y arrogancia los habían llevado a desafiar reglas antes, pero esta vez estaban a punto de cruzar una línea que ningún ser sensato se atrevía a tocar. Esa noche, cuando las luces de la estación se atenuaron para simular el ciclo nocturno, el grupo se reunió en el laboratorio de arqueotecnología, un recinto donde se estudiaban restos de civilizaciones extintas. Entre los brillos verdosos de los monitores, Quasar apoyó una garra sobre el panel central y miró a sus compañeros. Si lo que el viejo Nared mostró era real, dijo en voz baja, entonces los humanos eran algo más que un mito. Quiero verlo con mis propios ojos. Terrell movió sus aletas dorsales con impaciencia. ¿Ver qué, exactamente? ¿Restos de una especie autodestructiva? ¿Cadáveres? No. Quasar sonrió, sus ojos cristalinos reflejando la luz del monitor. Quiero ver qué los hizo tan peligrosos como para ser borrados de la historia. El más callado del grupo, un ser de energía pura llamado Ivos, intervino con una voz que vibraba como un canto metálico. Acceder a archivos del Consejo es un crimen interestelar. Nos desmaterializarán si nos atrapan. Quasar soltó una carcajada. Solo si nos atrapan. El grupo comenzó su tarea. Usando una combinación de claves antiguas, accesos de mantenimiento y fragmentos de código filtrado de viejas bases de datos, lograron abrir una brecha en el sistema de seguridad. El holograma del Consejo, una figura imponente de luz dorada, apareció de inmediato. Alerta, están accediendo a material clasificado nivel 7. Infracción de protocolo galáctico.
Terrell movió las manos rápidamente sobre la consola. Lo tengo, desactivado el rastreador de auditoría. El holograma titiló, y el mensaje desapareció. Ante ellos, un archivo antiguo se abrió con un zumbido grave. En el centro del laboratorio, un proyector holográfico comenzó a emitir imágenes distorsionadas. Al principio no se entendía nada. Eran fragmentos de grabaciones en baja resolución, voces humanas mezcladas con estática, explosiones, y figuras corriendo bajo cielos de fuego. Pero poco a poco, la secuencia se estabilizó. Una voz humana, masculina, firme, llena de emoción, resonó por el laboratorio. Si alguien ve esto, sepan que no fue por miedo que luchamos. Fue por esperanza. Terrell frunció el ceño. ¿Qué idioma es ese? Antiguo terrano, respondió Ivos, ajustando los traductores. Traduzco en tiempo real. Las palabras cobraron sentido para todos. Creyeron que éramos frágiles porque sangrábamos. Que éramos débiles porque llorábamos. Pero no comprendieron que la empatía no es debilidad. Es la fuerza que nos une cuando todo se desmorona. El silencio se hizo en el laboratorio. Nadie se movía. La voz humana continuó, ahora acompañada de imágenes, soldados levantando ruinas, civiles compartiendo el último pedazo de comida, médicos atendiendo heridos de ambos bandos. Cásar sintió algo extraño, una sensación que nunca había experimentado, en el centro de su pecho cristalino. Ellos ayudaban incluso a sus enemigos. Eso no tiene sentido, susurró Terrell, aunque su tono ya no sonaba burlón. ¿Por qué arriesgarían su vida por otros? Porque, dijo Ivos, casi en un susurro, creían que la vida, toda vida, tenía valor. La grabación cambió. Aparecieron naves humanas enfrentando flotas alienígenas inmensamente superiores. Se escuchaban gritos de coordinación, órdenes rápidas, y luego, silencio. Una tras otra, las naves humanas explotaban, pero antes de desaparecer, abrían caminos para que otros escaparan. No somos dioses. No somos monstruos. Solo somos humanos. Y mientras uno de nosotros siga respirando, el fuego no se apagará. El laboratorio vibró con un eco lejano. Los estudiantes, sin darse cuenta, estaban conteniendo el aliento. Terrell rompió el silencio. Esto no puede ser verdad. Ninguna especie lucharía así sabiendo que va a perder. Cásar respondió con voz baja, casi reverente. Ellos no luchaban por ganar. Luchaban por no rendirse. En ese instante, una alarma roja inundó el laboratorio. Alerta, acceso no autorizado detectado. Intervención del Consejo en curso. Apágalo. Gritó Terrell, rápido. Pero Cásar no se movió. Seguía mirando la proyección, donde el último humano levantaba la mirada hacia la cámara. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de fuego. Si alguna vez nos olvidan, recuerden esto, el miedo destruye mundos. La esperanza los construye. La grabación terminó. El holograma se apagó. Solo el zumbido de las alarmas llenaba el silencio que siguió. Ninguno de los estudiantes habló mientras los drones del consejo irrumpían en el laboratorio. Los rodearon con destellos de energía azul y campos de contención. Pero incluso mientras eran detenidos, ninguno desvió la mirada del proyector inactivo. Porque en sus mentes, por primera vez, una verdad había germinado. Los humanos no fueron prohibidos por su violencia. Fueron prohibidos porque su espíritu era contagioso. Y el Consejo temía lo que ocurriría si la galaxia recordaba lo que significaba ser humano. El eco de los pasos metálicos resonaba en el gran salón del Consejo Galáctico, un recinto tan vasto que las paredes se perdían en la penumbra. Columnas de energía flotante se extendían hasta el techo, y en el centro, sobre una plataforma luminosa, se encontraban los 5 estudiantes acusados. Cásar mantenía la cabeza erguida, sus ojos de cristal brillando con un fuego que no existía antes de aquella noche. Frente a ellos, suspendidos en tronos de luz, los miembros del Consejo observaban en silencio. Cada uno representaba una raza fundadora de la Alianza Galáctica,
y todos proyectaban una autoridad casi divina. El más antiguo, el archón Bael, habló con voz grave, modulada, casi sin emoción. Habéis violado el edicto de silencio uno de los pilares de nuestra estabilidad. ¿Comprendéis la magnitud de vuestro crimen? Terrell, temblando, apenas podía responder. Solo queríamos saber la verdad, señor. La verdad, replicó Bael, con una calma helada, destruyó imperios antes que el vuestro existiera. Por eso la sellamos. Khazar dio un paso al frente. La sellaron o la enterraron porque les daba miedo. Un murmullo recorrió el consejo. Nadie, jamás, había hablado así frente a los archons. Bael inclinó la cabeza levemente. Temer no es debilidad, joven insolente. Temer a los humanos fue sabiduría. Ellos casi destruyeron la red galáctica con su caos, su impredecibilidad. No, interrumpió Khazar con una voz firme. Ustedes no los temían por su caos. Los temían porque no podían controlarlos. Las palabras flotaron en el aire como una chispa peligrosa. Ivos, el ser de energía pura, vibró con intensidad, como si temiera que el fuego de esa frase encendiera algo más profundo que el juicio mismo. El archón volvió su mirada hacia él. Tú, energía viva. ¿Compartes la insolencia de tu compañero? Ivos vaciló, pero luego respondió con una voz que resonó en múltiples frecuencias. Vi sus rostros, los humanos. Vi cómo miraban la destrucción con lágrimas, pero también con esperanza. No he visto jamás un fuego así en ninguna especie. Los archons intercambiaron miradas. Era un sacrilegio decir algo positivo sobre los humanos. Bael golpeó el cetro sobre el suelo de luz, haciendo que el espacio vibrara. Basta. Los humanos fueron la mayor amenaza para la armonía galáctica. Su capacidad para adaptarse, para luchar incluso cuando no había esperanza, los hizo imposibles de predecir. No los destruimos. Se destruyeron a sí mismos. Khazar frunció el ceño. Entonces, ¿por qué borrar su historia? Si realmente eran un peligro, ¿por qué no mostrarlos como advertencia? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. El archón Bael tardó en hablar, y cuando lo hizo, su voz tenía un matiz distinto, un toque de temor. Porque incluso sus ruinas inspiraban rebelión. Incluso sus últimas palabras sembraban duda. Donde ellos pasaban, el orden se rompía, y las especies comenzaban a soñar. Esa última palabra, soñar quedó suspendida como una acusación. Los estudiantes se miraron entre sí. Terrell, que antes se burlaba de todo, ahora comprendía lo que estaba ocurriendo. No era solo un juicio por curiosidad, sino un intento desesperado del Consejo por apagar una chispa que amenazaba con encender toda la galaxia. Entonces, Khazar volvió a hablar, con una calma que desafiaba el miedo. He visto lo que ustedes llaman peligro. Vi a humanos salvar enemigos, morir por extraños, construir con las manos temblando de hambre. Si eso es una amenaza, entonces tal vez lo que temen no es su fuerza, sino su humanidad. Un zumbido de energía recorrió el salón. Algunos de los archons se movieron inquietos, mientras hologramas de seguridad se activaban alrededor de los acusados. Bael se levantó, extendiendo su cetro, su voz resonando como un trueno. Silencio. Este juicio no es un debate filosófico. El edicto de silencio se mantiene porque el orden galáctico depende de ello. Si los mundos recuerdan a los humanos, volverán los conflictos, las rebeliones, la guerra sin fin. ¿Y si eso es lo que necesitan? Preguntó Khazar. No guerra, sino libertad. Los humanos luchaban por ella, incluso cuando sabían que iban a morir. El silencio volvió a apoderarse del lugar. La tensión era tan densa que el aire mismo parecía vibrar. Bael exhaló lentamente, como si una parte de él hubiera esperado esas palabras durante siglos. Los humanos no murieron por libertad. Murieron porque no sabían detenerse. Su instinto de lucha no tenía límite. Eran incapaces de someterse a la lógica. Su pasión era su don y su condena. Khazar bajó la mirada.
Quizás, pero su pasión también los hizo eternos. El consejo deliberó en silencio. Rayos de energía azul comenzaron a rodear a los estudiantes. Era el castigo más severo, reeducación neural, la purga de memoria. Eliminarían todo recuerdo de lo que habían visto. Pero justo antes de que el proceso comenzara, un temblor sacudió la cámara. Las luces parpadearon. El holograma central del consejo se distorsionó, proyectando una sombra, una figura humana. El rostro apareció difuso, como un eco digital imposible. Un hombre, vestido con un uniforme antiguo, habló con voz grave. A quien escuche esto, sepan que no morimos. Solo dormimos. La humanidad no fue extinguida. Fue silenciada. Pero el silencio no es eterno. Los Archons se pusieron de pie, aterrados. Corten la transmisión. Gritó Bael, es una reliquia activa. Destrúyanla. Pero antes de que pudieran hacerlo, la figura humana sonrió. Si todavía tienen miedo de nosotros después de 500.000 años, entonces ganamos. La imagen se desvaneció. Los campos de energía se apagaron. Los estudiantes, atónitos, miraron el vacío donde había estado el rostro humano. Por primera vez, incluso los miembros del consejo parecían mortales. El silencio era total, y dentro de ese silencio, una verdad resonó como un trueno en los corazones de todos los presentes. Los humanos no necesitaban estar vivos para infundir miedo. Su sola memoria bastaba para desafiar un imperio. Y ese día, aunque el Consejo intentó ocultarlo una vez más, algo cambió para siempre. La semilla había sido plantada, y tarde o temprano, la galaxia volvería a recordar quiénes fueron los humanos, y por qué nunca debieron ser olvidados. Durante los días que siguieron al juicio, el Consejo Galáctico impuso un silencio absoluto. Los estudiantes fueron separados, vigilados las 24 horas, y el registro del juicio fue sellado bajo 1000 capas de cifrado. Sin embargo, lo que los Archons no comprendían era que las ideas, una vez liberadas, ya no podían encerrarse de nuevo. Khazar fue trasladado a una celda flotante sobre el planeta Elión, un mundo prisión donde el tiempo parecía inmóvil. Desde su ventana circular podía ver el fulgor azul de las nebulosas lejanas, y a veces, cuando el silencio era absoluto, juraba escuchar un susurro que no pertenecía a su mente. Esa voz decía: aún estamos aquí. Las palabras del eco humano no lo abandonaban. Ni a él ni a los demás estudiantes. En los confines de la galaxia, cada uno de ellos comenzó a soñar con lo mismo, un rostro humano, una sonrisa desafiante, una frase que quemaba el alma, asterisco si aún temen a los humanos, entonces ganamos. Asterisco. Mientras tanto, en los corredores secretos de la burocracia galáctica, algo comenzó a agrietarse. Los tecnomantes de los Archons informaron de una anomalía, archivos antiguos del edicto de silencio habían sido reactivados. Los sistemas de archivo autónomos mostraban señales de replicación espontánea. Alguien, o asterisco algo asterisco, estaba despertando los registros prohibidos. El miedo regresó. En la cámara del consejo, el Archón Bael observaba una proyección holográfica de un mapa galáctico. Decenas de puntos rojos aparecían y desaparecían al azar, eran los ecos del mensaje humano, reactivándose en nodos perdidos, satélites olvidados, sondas antiguas. Esto no es posible, susurró uno de los consejeros. Los archivos humanos fueron purgados hace eras. Bael cerró los ojos lentamente. Nada de lo que proviene de la Tierra muere fácilmente. A miles de años luz de allí, Terrell trabajaba en las minas orbitales del cinturón de Ura. Su condena, trabajo forzoso. Pero mientras las máquinas perforaban el vacío, ella encontró algo enterrado en la roca metálica, una cápsula con inscripciones en un idioma olvidado. Cuando la tocó, una proyección se activó. No era un mensaje de datos, ni una advertencia. Era una canción. Una voz humana, áspera y melancólica, cantaba en un idioma que Terrell no entendía, pero la emoción atravesó su alma. Era una melodía de pérdida, de esperanza y furia contenida. Las notas parecían gritar contra el olvido. Los mineros se reunieron a su alrededor, fascinados.
Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros simplemente quedaron de rodillas, como si algo ancestral despertara en su interior. En cuestión de horas, la canción se propagó. Alguien la grabó, y de algún modo, la red galáctica, que llevaba siglos controlada por los Archons, no logró detenerla. Se multiplicó, infectando los canales de comunicación, los servidores de transporte, incluso los protocolos militares. El eco humano se había convertido en una frecuencia viva. Khazar, en su celda, escuchó la canción a través de los sistemas de ventilación. Por primera vez en meses, sonrió. Sabía que no estaba solo. Sabía que la humanidad, incluso extinguida, seguía luchando. Horas después, los muros de su celda se iluminaron. Una voz habló desde los altavoces. Prisionero Khazar, prepárese. Va a ser trasladado. ¿A dónde? Preguntó. Pero no hubo respuesta. Solo un zumbido eléctrico. Luego, la luz desapareció y un resplandor azul llenó el aire. La estructura de la prisión comenzó a temblar. Desde el cielo, una nave desconocida descendió. Su silueta era diferente a cualquier diseño conocido por la galaxia. Khazar observó con el corazón latiendo con fuerza. Aquella nave no era alienígena. Era humana. El emblema todavía visible en su casco lo confirmó, un círculo azul con una silueta blanca en el centro, el antiguo símbolo del *** United Terran Fleet ***. No puede ser, susurró. La nave se detuvo justo frente a su celda, y una compuerta se abrió. De ella emergió una figura envuelta en un traje de combate gris, el visor reflejando las luces del vacío. La figura levantó una mano, y su voz, amplificada, distorsionada, pero claramente humana, pronunció solo una frase. Los escuchamos. Con un rugido metálico, las paredes de la prisión colapsaron. Khazar fue arrastrado hacia la nave mientras explosiones sacudían los cimientos. Cuando despertó dentro, rodeado por una luz cálida, vio algo que le heló la sangre, un grupo de soldados humanos observándolo en silencio. Sus rostros eran pálidos, sus ojos brillaban con un resplandor azul tenue, y en sus pechos latía un símbolo pulsante. No eran simples humanos. Eran ecos, reconstrucciones biomecánicas basadas en antiguos datos de ADN. El soldado que lo había rescatado se quitó el casco. No tenemos mucho tiempo. El consejo ya sabe que despertamos. Ustedes son, los humanos. El soldado sonrió. Somos lo que queda de ellos. Lo que dejaron para cuando la galaxia los olvidara. Y parece que ese día ha llegado. Mientras tanto, en el corazón de la capital galáctica, el Consejo entró en pánico. Las transmisiones interceptadas confirmaban lo imposible, una flota desconocida había salido del hiperespacio, con señales codificadas en protocolos de hace 500.000 años. No puede ser, murmuró Bael, observando los datos. Las ruinas humanas fueron selladas. Destruidas. Pero los sensores no mentían. Una flota se movía a través del vacío. Silenciosa, organizada, despierta. Y en cada frecuencia, en cada mensaje, resonaba una misma frase. Despierten. El eco humano ha regresado. Los Archons comprendieron entonces la magnitud del error que habían cometido. Al intentar borrar la historia, habían permitido que se convirtiera en mito. Y los mitos, cuando despiertan, ya no son simples recuerdos, son profecías. La galaxia, una vez más, se preparaba para temblar ante el nombre de la humanidad. Y en medio de las estrellas, el eco humano, ya libre, comenzaba su viaje de regreso a casa. El cielo de Elión ardía. Lo que comenzó como un resplandor distante se transformó en una tormenta de fuego celestial. La oscuridad del espacio fue rota por miles de líneas brillantes, las trazas de naves humanas emergiendo del hiperespacio. No eran flotas improvisadas ni arqueológicas reliquias del pasado, eran colosos forjados en acero y voluntad. Cada nave portaba un nombre grabado en idiomas olvidados, *Endurance, Dambringer, Valhalla, Resolute, Terras Ras *. Los nombres mismos parecían contener ecos de historias, de sacrificios antiguos.
En el Consejo Galáctico, los Archons observaban en pánico. ¿Cómo es posible que existan? Gritó uno de ellos, los archivos históricos eran claros. La humanidad fue aniquilada hace 500.000 años. El Archón Bael permanecía en silencio. Sus ojos, cansados y antiguos, veían lo que los demás no podían, un patrón que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Ellos nunca fueron destruidos, susurró. Solo se ocultaron. Esperaron. En el corazón de la flota humana, la nave insignia UHS Leviatán avanzaba con la majestuosidad de un dios de guerra. Dentro, el aire vibraba con energía. Cada sistema había sido reactivado después de milenios de letargo. En la sala de mando, hologramas mostraban planetas y rutas galácticas. Una figura humana, de carne y sangre, no una recreación, observaba desde el centro. Era la capitana Ariadne Holt descendiente directa del último comandante de la antigua Confederación Terrestre. En su rostro se mezclaban la serenidad y la furia contenida de toda una especie. Informe de situación, ordenó con voz firme. Flotas activas en 12 sectores. Las transmisiones del Consejo intentan bloquear las frecuencias humanas, pero nuestras redes de inteligencia están dentro de su sistema. Nos temen, señora, respondió un oficial. Bien, dijo Ariadne, mientras su mirada se posaba en el vacío frente a ella. Es hora de recordarles por qué. Mientras tanto, Cásar observaba desde el ventanal del Leviatán Las estrellas parecían distintas, más vivas, como si el universo mismo hubiese despertado junto a la humanidad. ¿Qué harán ahora? Preguntó al soldado humano que lo había rescatado. El hombre sonrió con un cansancio antiguo. Lo que siempre hicimos. Luchar cuando todos los demás se rinden. Cásar sintió un escalofrío. ¿Contra quién? Contra el olvido. El soldado giró su vista hacia el vacío. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para recordarles lo que significa ser libres. En los confines del espacio, las transmisiones humanas comenzaron a replicarse por todas las frecuencias conocidas. No eran mensajes de guerra, sino grabaciones. Imágenes del pasado, soldados ayudando a refugiados alienígenas durante las guerras de la Primera Confederación, ingenieros humanos reparando ciudades destruidas por catástrofes naturales, niños riendo bajo cielos extraños. Las especies que durante generaciones habían creído en el mito del humano destructor comenzaron a cuestionar sus historias. Algunos lloraban. Otros temblaban. Porque en las grabaciones no veían monstruos, sino algo aún más temible, esperanza. El eco humano se propagó como una llamarada. En decenas de mundos, poblaciones enteras comenzaron a pronunciar una palabra prohibida, tierra. El Consejo reaccionó con violencia. Declaró ley marcial, bloqueó redes de comunicación y ordenó el uso de armas de disuasión masiva. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad no necesitaba propaganda, ni ejércitos infinitos. Lo que encendía era más profundo, la memoria dormida del espíritu libre que alguna vez inspiró a la galaxia entera. En una reunión de emergencia, el Archón Bael se enfrentó a su consejo. No podemos ganar esta guerra, dijo con voz serena. No contra ellos. No contra lo que representan. Debemos destruir sus flotas antes de que lleguen al núcleo. Replicó otro Archón, o todo nuestro orden colapsará. Bael los miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Tal vez eso sea lo que debe ocurrir. Durante 500.000 años hemos gobernado con miedo, ocultando la verdad. Pero los humanos no regresan para gobernar. Regresan para recordarnos lo que perdimos. La discusión fue interrumpida por una transmisión directa. En las pantallas holográficas apareció la capitana Ariadne Holt. Su presencia era imponente, su voz firme y clara. Consejo Galáctico. Soy Ariadne Holt, descendiente de la Tierra. No venimos en busca de venganza. Venimos a reclamar nuestra historia. Ustedes nos llamaron caos, destrucción, pero olvidaron lo que el caos realmente es, el motor del cambio. No pedimos rendición,
solo verdad. El silencio del consejo fue absoluto. Ninguno se atrevió a responder. Ariadne continuó. Durante siglos, su paz se construyó sobre la mentira de nuestra desaparición. Pero la verdad no muere. La humanidad duerme, pero no olvida. Y cuando despierta, el universo cambia. Con esas palabras, la transmisión terminó. Horas después, un fenómeno sin precedentes envolvió la galaxia. Las balizas de comunicación comenzaron a emitir una misma señal, una melodía humana, la misma canción que Terrell había hallado en las minas de Ura. Sonaba desde cada rincón del espacio, uniendo mundos, razas y corazones. En incontables planetas, las criaturas miraban al cielo y veían la luz de las flotas humanas cruzando las estrellas como meteoros azules. No era invasión. Era un renacer. Los Archons comprendieron, demasiado tarde, que la humanidad no necesitaba fuego para conquistar. Su poder residía en su capacidad de inspirar. En transformar el miedo en esperanza, el silencio en música, la obediencia en libertad. En la sala de mando del asterisco Leviatán asterisco, Cásar observó a Ariadne en silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó, ¿qué harán después de todo esto? La capitán lo miró con una sonrisa leve. Reconstruiremos. No un imperio, sino un propósito. Tal vez la galaxia aún pueda aprender lo que nosotros aprendimos hace eones, que no hay fuerza más invencible que un corazón decidido a seguir vivo. Ella se volvió hacia la ventana. La Tierra, azul y brillante, apareció entre las sombras del espacio. Había pasado 500.000 de años, pero aún giraba, paciente, esperándolos. Ariadne susurró, apenas audible. Volvimos a casa. En ese instante, desde los rincones más lejanos del cosmos, una voz resonó, no humana, no alienígena, sino universal. Bienvenidos de nuevo, hijos del fuego. Y el universo, por primera vez en 500.000 años, volvió a respirar. La humanidad había regresado. No como conquistadores, sino como memoria viva de lo que significa resistir, soñar y nunca rendirse.